Qué hermoso tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué hermosa es la presencia del Señor en medio de nosotros. ¿Cuántos se pudieron gozar en este tiempo de alabanza? Cantábamos algo maravilloso, mis hermanos. Solo tu presencia me llena como nadie más. Nada ni nadie puede llenar nuestras vidas como la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Sí, dile a tu esposa, a tu esposo, quiero la presencia de Dios en mi matrimonio, en nuestro matrimonio. Quiero la plenitud de Dios en nuestras vidas. Pues para que la plenitud del matrimonio sea posible, mis hermanos y mis hermanas, es necesario que nosotros caminemos bajo los principios que el Señor ha establecido para el matrimonio. Y para esto, pues el pastor Álvaro Camarena nos va a compartir acerca del tema principios divinos, ¿verdad? Entonces yo le pido que ponga mucha atención, que esté atento, que haga anotaciones y que sobre todas las cosas abra su corazón para que la palabra penetre y usted pueda ir analizando todas aquellas cosas que faltan en nuestras vidas y que Dios quiere que vivamos. Amén. Bueno, le damos un aplauso al Señor. Adelante, pastor. Bueno, pues es un placer, privilegio. ¿Qué les puedo decir? Ya el día de ayer conocí a algunos de ustedes, no a todos. Me hicieron favor de ir a compartir ahí a la iglesia, al lugar donde se congregan. Y pues me dio mucho gusto ver cómo el Señor se está glorificando en todas partes, cómo la palabra de Dios es tan importante y necesaria que se extienda y pues yo le doy gracias por la vida de todos ustedes, de Memo, de su esposa, cada servidor de la iglesia y sobre todo la fidelidad que tienen ustedes por aprender. Es una aventura lo que estamos ahorita tratando de tener como experiencia. Mire, qué bueno que se dieron el tiempo de pasar estos días para edificar su matrimonio, para darle a su matrimonio llenura, plenitud. Y como decía Andrés hace un momento en la administración, vaciarnos, porque si nosotros queremos llenar de algo bueno el recipiente, primero tenemos que sacar todo lo que sabemos que no funciona. ¿Cuántos vienen llenos de lo que no funciona? O si no llenos, pues ahí hay cosas que hay que limpiar. El Señor nos demanda día a día, siempre nos va a demandar. Dios demanda a nosotros, a los hijos de Dios, demanda santidad, obediencia, adoración, consagración, tantas cosas, mis hermanos, que a veces las escuchamos como cliché, parece como que nos acostumbramos a escuchar ciertas palabras, hasta decimos amén, decimos, pues nos mostramos complacientes a lo que se dice, pero no hay más que, para que la Biblia se haga efectiva en nuestras vidas, es llevarla a la práctica, es tener convicciones. Y yo hablo siempre mucho de convicciones porque si no hay convicciones no hay nada más. Muchos hablan de compromiso, comprométete con Dios, comprométete con el servicio. Si tú no tienes convicciones, no te vas a poder comprometer. Yo le digo a los hermanos, tengan convicciones, identidad como hijos de Dios, de por qué están aquí, de por qué el Señor los ha llamado a servir, de qué están hechos ahora, cuál es su nueva naturaleza
y entonces el compromiso se va a dar por default, o sea, se va a dar en automático. No necesitamos hacer mucho porque la obra es de Dios, mis hermanos. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos, vamos a ser administradores de lo que Él nos da. Y bueno, cuando me hizo la invitación Memo a la predicación y me da el salmo, que finalmente, valga la redundancia, es el versículo final del Salmo 16. No voy a hablar del Salmo 16, pero lo que sí les quiero decir que este salmo es uno de los salmos que empieza con un bloque de salmos mesiánicos. Este salmo habla de la convicción de David, de su necesidad de David, de conocer tanto a Dios, el corazón del Señor, que le podía decir confiadamente, guárdame, ¿verdad? Tú eres el Señor. Pero yo le voy a leer un poquito, porque nada más tiene 11 versículos. En el versículo 7 dice, bendeciré al Señor, nada más lo quiero ubicar en el Salmo. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Ahí de quién está hablando? De él, de David, su experiencia. Dice, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Es la confianza de saber que el Señor está contigo. Dice, por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad. Bueno, esta es una plenitud de convencimiento, pero vean lo que viene en el Salmo, en el versículo 10. Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se dan cuenta a quién se está refiriendo? Y dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y esto me lleva a conmoverme un poco porque, o un mucho, porque pues muchos necesitamos que nuestro matrimonio resucite, ¿verdad? Muchos necesitamos que nuestro matrimonio tenga esa plenitud precisamente porque a veces estamos conscientes que somos hijos de Dios, estamos conscientes de que nuestro matrimonio está en Cristo, pero parece que vivimos como que si no supiéramos quién es Jesús. ¿No le ha pasado? Yo creo que sí le ha pasado, pero no va a decir que sí. Y está bien. Este es un Mictán de David. Este salmo se llama Mictán. Mictán significa tesoro. Les llaman salmos de oro, precisamente por su contenido. Ahora, ya yendo, o sea, con este antecedente, yo lo que voy a intentar, le pido mucha gracia al Señor, que me permita llevarlos de la mano con las enseñanzas, precisamente en un proceso. Principios divinos. Vamos al origen. Hoy vamos a aprender orígenes, vamos a aprender causas, vamos a saber, vamos a mostrar la realidad que estamos viviendo. Porque vivimos una realidad, vivimos en una generación que no le tocó bueno, que además le está tocando a nuestros hijos, para muchos nuestros nietos, pero que no vivimos. Ahorita muchos ya vamos de salida, pero hay matrimonios que están de entrada y a lo mejor no saben ni en la que se metieron, ¿verdad? Y los que vamos de salida ya supimos dónde nos metimos y ya estamos queriendo salir. Bueno, algunos dicen así en el mundo. La verdad es que como creyentes no es así y lo tenemos que aprender. De manera que vámonos de la mano del Señor en su palabra para conocer el origen, los principios divinos. En la segunda enseñanza aprendemos practicidad de cómo vivir como una sola carne para terminar en la plenitud que queremos gozar con el Señor en nuestro matrimonio. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos 10, en el versículo 6. Y usted se va a dar cuenta que a lo largo de las 3 enseñanzas vamos a estar hilando un poquito los versículos que vamos a tomar desde el principio, porque precisamente para eso es, para irlos llevando de la mano con la misma escritura. Marcos 10, 6, ¿ya lo tiene? Cuando ya lo tenga me dice ya. Y mire, yo voy a estar usando la versión de Reina Valera actualizada. Esta es una versión que tiene un poquito tiene una manera de interpretación un poquito más fácil, pero usted
O sea, sígame en la que usted traiga. Dice, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. En otra versión dice una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Quizás algunos en su matrimonio, en el momento de su boda, escucharon estas palabras, ¿verdad? Que lo que el Señor unió, no lo separe el hombre. Bueno, vamos a ver primero la realidad que vivimos, porque estamos viviendo una de las generaciones de mayor rechazo, de mayor resistencia, de oposición al pensamiento y el orden de Dios. Ustedes lo saben. El hombre en su estado natural, que además es donde venimos todos, bajo la influencia del mundo, que el mundo está gobernado por un príncipe, sabemos, ¿verdad? Bueno, trata de imponer siempre diversos argumentos, ideologías, modelos sociales, todos absolutamente ajenos a la moral de Dios, a la moral divina. Ahora, el matrimonio ha sido la institución más agredida. ¿Por qué cree? Porque es el primero y más importante organismo vivo. ¿Sí sabía que el matrimonio es un órgano vivo? Bueno, diseñado por Dios para el cuidado, la defensa, la preservación moral y la integridad de la familia y de toda la sociedad. Fíjese la sabiduría de Dios. Ahora, precisamente a causa del rechazo, de la corrupción que se ve cada día, hay un deterioro que además está escrito. Nada de lo que está sucediendo nos debe sorprender. Eso sí se lo tengo que decir. Nada nos debe sorprender y debemos estar preparados para poder precisamente enfrentarlo. Así que, debido a toda esta corrupción y deterioro de la moral humana, la institución matrimonial pasa por una de las peores crisis, debido a la constante agresión a los valores morales y espirituales de la palabra de Dios. Ahora, por eso mismo, si ustedes se dan cuenta, ahora llama mucho la atención que existan matrimonios que pese a todo lo que están pasando, lo que está sucediendo o por lo que pudieron pasar, permanezcan juntos, permanezcan unidos. Ahora es así como un garbanzo de a libra ver matrimonios sólidos que permanezcan hasta el final. Ahora los jóvenes no se quieren casar. Ahora esa es la moda. No quieren tener hijos, tienen perrijos, ¿verdad? No se quieren casar. Matrimonios express, divorcios igual. Ese es el deterioro. Entonces, cuando ven un matrimonio sólido, unidos, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Usted puede estar junto a alguien y no estar unido a esa persona. ¿En su matrimonio está junto o está unido? Diga las dos. Estoy junto y estoy unido. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Ahora, juntos, unidos, pero amándose, soportándose. Y al decir soportar, no estoy diciendo, ay, pues te aguanto porque no me queda de otra. No. Así como la silla que lo está sosteniendo, así lo está soportando su pareja, porque lo está sosteniendo, lo está apoyando, está de la mano. Bueno, esto significa que han decidido, están dispuestos a terminar su vida juntos y unidos. Por eso a las nuevas generaciones les resulta imposible y a veces hasta absurdo la posibilidad de vivir tanto tiempo con la misma persona. Usted platique con las nuevas generaciones y bueno, estoy hablando de gente que vive todavía de acuerdo a los pensamientos del mundo, evidentemente. Ver cómo incluso después de tantas situaciones, esta pareja, aún siendo puesta en riesgo su relación, sigan dispuestos a hacer huesos viejos con su pareja. Imagínense, ¿cuántos han tenido problemas desde que se casaron? Y aquí está. A lo mejor ahorita necesitamos hacer una clínica de restauración, y a eso venimos. Pero el caso es que usted aquí está, y si está es porque tiene el deseo de permanecer, de prevalecer con su pareja, ¿sí o no? Bueno, lamentablemente esta forma de pensamiento de que las parejas no son duraderas,
no solamente existe entre los incrédulos. Las estadísticas de infidelidad, de violencia y de divorcio en matrimonios que se consideran cristianos ya están prácticamente a la par de quienes no lo son. Le estoy hablando de estadísticas actuales, incluyendo muchos pastores, que eso es lo más lamentable y lo más grave, que le están dando un mal ejemplo a su grey, al grado de tener el descaro de decir que Dios les mostró que la persona que estaba a su lado ya no era, y que les mostró a una de 20 años más joven, ¿verdad? 40 y 20. Bueno, esto representa un terrible testimonio también para la iglesia. No solamente afecta ahora sí que el matrimonio de la persona, que entre otras cosas ha abonado a que pierda credibilidad, donde la causa a todo este desorden solamente es consecuencia de que los esposos, los cónyuges, han ignorado y desobedecido la palabra de Dios. Esta palabra ignorado tiene dos acepciones. Hay una ignorancia que parte de la falta de conocimiento. Cuando usted llega a la fe, pues empieza usted a conocer de Dios. Pero está la ignorancia que es más terrible, que es conociendo la voluntad de Dios, ignorarla. Y aquí me estoy refiriendo a la ignorancia deliberada de quien ya conoce la palabra y la hace de lado. Bueno, hacer de lado la palabra de Dios, mis hermanos, es menospreciar a Cristo y su obra de redención. Así de sencillo. Todo lo que acabamos de cantarle al Señor, que le expresamos con todo nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestro menosprecio a la obediencia a su palabra, estamos mintiendo así cabalmente. Usted dice: yo te amo, Señor, yo te sigo, tienes control sobre todas las cosas, confío en ti, te amo por encima de todas las cosas, y le desobedece. Es una incongruencia total. Ahora, cuando no hay convicciones, cuando no hay un conocimiento pleno, no hay identidad como hijo de Dios, entonces no va a haber gratitud, mis hermanos, no va a haber temor. Y quien se dice cristiano, pero aún vive en esa condición, ¿qué está profesando? Un cristianismo nominal, o sea, dice que es cristiano, pero está ejerciendo un cristianismo sin Cristo. ¿Usted podría imaginarse un cristiano sin Cristo? ¿Cree que los hay? Sí. Tengamos que centrarnos en la realidad. Y al ser el matrimonio la institución donde Dios enfatiza su cuidado y su provisión para la vida de los esposos y la familia, bueno, vemos por qué los matrimonios cristianos, los verdaderamente cristianos, los que se manifiestan como luz, son objeto de agresiones cada vez más agudas. ¿Por qué? Porque es un diseño de Dios para toda la vida, con el propósito de dejar un legado. Un legado es una herencia. ¿A quién le está dejando usted esa herencia? A sus generaciones. ¿Sabe cuántas generaciones puede alcanzar su obediencia? No la cuarta, puede alcanzar las que sean, si usted realmente siembra bien, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted lo haga ¿cómo? Con convicciones. Por tanto, cuando un matrimonio permanece en el orden de los principios divinos y que es obediente a los mandamientos del Señor, además de bendecir a su familia, sus generaciones, su entorno, se convierte en un testimonio que permite la extensión del evangelio. Un matrimonio evangelista que sin pronunciar una sola palabra, por el solo hecho de vivir conforme al orden de Dios, al diseño de Dios, es ejemplo para otro matrimonio. Y eso lo vamos a tratar en las siguientes enseñanzas también. De manera que si el deseo de los esposos cristianos, aquí ya estamos más, ¿ustedes son esposos cristianos? Bueno, si su deseo es consolidar su matrimonio para honrar a Dios ante cualquier situación que se presente, pues necesita aprender a usar todos los recursos espirituales que Dios nos ha provisto. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, estamos en una lucha diaria, estamos siendo víctimas de agresiones y estamos siendo también testigos de todo lo que estamos viviendo en el día a día. Y si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser nuestra principal arma? Dígame usted. Ahí la trae.
la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quien dice, esgrime la espada y le hacen así. No, no la esgrimas. Lee la Biblia, aprende la Biblia y obedece la Biblia. Porque cada vez es más fácil comprobar cómo el hombre, con el deseo de establecer sus principios, sus pensamientos, hace que la sociedad se corrompa con mayor rapidez. Y aunque usted no lo crea, hay un serio problema dentro de la iglesia en muchos que, identificándose como cristianos, viven aún en la frivolidad de su mente, sujetos a la influencia del mundo, como consecuencia de ignorar el consejo de Dios. Y eso es algo que estamos viviendo en el seno de la iglesia. Ahora, quienes realmente han afirmado su fe en la verdad, ¿usted la ha afirmado, mi hermano? Bueno, pues saben que solamente la palabra de Dios es segura y es vigente en todo tiempo. Hay una demanda de Dios desde el Antiguo Testamento para toda generación y la leemos en Jeremías 2:13. Acompáñeme ahí, por favor. Jeremías 2:13. ¿Tenemos límite de tiempo, Memo? ¿No? Pues si no, de todas maneras que se aguanten, pues ya están aquí. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una denuncia muy grave. ¿Sabe qué es una cisterna rota? Algo que no contiene, que no detiene. Es un colador. Y a veces parece que somos unos sedazos que nada más nos quedamos con lo que nos conviene de la palabra de Dios. En el momento de que encontramos la palabra sujeción, obediencia y otras cosas por el estilo que vamos a tocar, en ese momento preferimos nada más tomar lo que nos agrada, ¿verdad? Entonces es importante reconocer cómo el menosprecio a la palabra de Dios en muchos matrimonios se traduce en problemas muy serios. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la palabra de Dios, mis hermanos, y Dios está tratando con ustedes. Ayer hablábamos en la enseñanza en la iglesia sobre el trato de Dios como una lección de vida. Y les decía yo, pues siempre estamos siendo tratados por Dios. No es cuando estamos pasando por momentos difíciles, siempre estamos bajo el trato de Dios. De tal manera que al hacer de lado su consejo, el consejo del Señor, y abrir los sentidos a los argumentos, a las ofertas del mundo, bueno, pues las consecuencias se van a ver de inmediato. Recuerde usted que poca levadura leuda toda la masa. Y a veces nos permitimos cosas pequeñitas, como que decimos, es que pues no es tan importante, pero usted no se da cuenta que sí es muy importante porque alguien lo está viendo, alguien lo está escuchando, alguien lo está oliendo. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Es que ya no tomo como antes, es que ya no fumo como antes, pero bueno, pues nada más una copita. Bueno, esa copita, no sabe usted los estragos que puede causar en el corazón de su esposa, en el corazón de sus hijos. Cuando de repente, durante un tiempo, porque usted lo decidió, porque usted se aplicó de ser una persona que tenía ese tipo de adicciones, usted empieza a caminar y de repente llega usted con un aroma, no de otro hogar, pero sí de otra loción. Y en ese momento, ¿qué cree que siente la esposa? O sea, no le va a juzgar por una copa, le va a venir un torrente ¿de qué? De recuerdos. Ay, Señor, no otra vez, por favor. Y el niñito, ¿a qué hueles, papá? Ni modo que le invite la loción, ¿verdad? Porque a veces los papás son los que le ponen la primera copa a los hijos. Y eso es lo más grave. Le decía yo a unos hermanos, no se fijen tanto cuando ven a una persona tirada en el suelo, ya en una condición deprimente, deplorable, alcohólico, drogadicto. Ustedes están viendo el resultado de que una vez alguien le puso una copa en la mano. No se fijen en el resultado, váyanse al origen. ¿Qué lo causó? ¿Qué lo originó?
¿Qué detonó que una persona cayera en una circunstancia tan difícil? Y eso le puede suceder a un matrimonio. Un matrimonio que puede terminar en la ruina, que puede terminar en separación, en divorcio, en violencia, en homicidio, en cárcel. ¿Estoy exagerando? No, mis hermanos. De manera que si creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, no podemos considerar, no nos podemos hacer místicos, ¿verdad? Que solamente es a lo relacionado con temas espirituales. Sí, son importantes la justificación, la salvación, la vida eterna, sí, gracias a Dios por el Señor Jesús que nos la dio. Pero necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Pablo dijo, yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios, ¿verdad? Para todos los asuntos de nuestra vida práctica y cotidiana, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el consejo de Dios, porque como creyentes sabemos que solamente ahí vamos a encontrar la guía para nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. En una ocasión alguien estaba tan molesto por una enseñanza de esta naturaleza que decía, bueno, pero es que ustedes todo lo quieren arreglar con la palabra de Dios. ¿Qué acaso no hay otros libros? Le digo, sí, sí hay, y precisamente por eso los evito, porque hay que ser selectivo. Es que mire, ya leyó a tal autor. Le digo, tiempo quisiera para leer la Biblia, mi hermano, tiempo quisiera, porque hay un cúmulo de tesoros que hay que descubrir y ahí están. Entonces, para lograr esto es importante, pues, el discernimiento derivado del conocimiento. Sí sabe usted que para tener discernimiento necesita conocimiento primero, pero también una estrecha relación creciente, permanente y constante con Dios. No es una relación que se va a determinar porque vas a congregarte, porque cumples tus deberes cristianos, porque eres un adorador en medio de la congregación, ¿verdad? Ahí puedes cantar muy bonito, ahí puedes tú expresar muchas cosas y qué bueno, pero tu verdadera adoración se va a ver ¿a dónde? Afuera. Ayer les decía, la luz se nota en las tinieblas, ¿verdad? De manera que cuando nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, cuando hay discernimiento, no nos vamos a dejar impresionar por los argumentos y las seducciones, por atractivas que parezcan. A veces estamos buscando el consejo o la opinión del compadre, del amigo de la infancia, del erudito, ahora en esta pandemia, bueno, para mí fue una gran bendición, porque me permitió ver la realidad de muchos de mis hermanos, cómo debimos atenderlos a la distancia, procurarlos de otra manera, pero también vimos los estragos de la ociosidad, de estar metiéndose a ver tantas y tantas cosas, y de repente cuando los ves después de un año, año y medio, te encuentras con alguien que ya piensa diferente, y tú le dices como a los Gálatas, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Ustedes iban bien, algo los distrajo. Necesitamos tener una relación constante y creciente con Dios para poder discernir, porque cuando nosotros edificamos mal, edificamos sobre la arena de la filosofía, sobre la arena de la sabiduría humana, de manera que la convicción que el matrimonio tiene un origen, y ese origen es divino, tiene un origen que viene de lo alto. Bueno, nosotros ya sabemos que hay una alegoría entre la unión entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y esto nos permite discernir que el verdadero significado del matrimonio consiste en que el marido represente a Cristo y la esposa represente a la iglesia. Y eso lo sabemos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Se hablaba de un misterio, y así lo dijo Pablo, grande es este misterio. ¿Y sabe para quién era un misterio? Bajo el orden del antiguo pacto. Ahí sí era un misterio. Por eso cuando los fariseos preguntaron a Jesús acerca del divorcio, tenían en mente las enseñanzas de Moisés. ¿Qué dice Deuteronomio 24:1? Acompáñame a leerlo. Deuteronomio 24:1. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga me dice ya, con confianza, tenemos tiempo.
Tenemos hasta las 12 de la noche, como la Cenicienta. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente o inmoral, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, esta enseñanza de Moisés, para los judíos religiosos, para quienes estaban bajo las normas rabínicas, ya representaba, lo voy a hacer así como un poquito más, más creíble, hasta porque les hacían más los chilaquiles, las divorciaban. Cualquier motivo era suficiente para darles carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado a ser patriarcas. ¿Sabían ustedes que la sociedad judía era una sociedad machista, así como recalcitrante, casi como en México? Bueno, pues el problema ya estaba muy elevado cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Por eso, en su respuesta, el Señor Jesús les llevó al origen de la creación, les llevó al propósito de Dios desde el principio para el matrimonio. Y en Mateo 19:4, cuando les responde, dice: ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? O sea, primero está estableciendo que el matrimonio es ¿entre qué? Entre un hombre y una mujer. Dice, y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo: ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. O sea, fue la dureza del corazón la que hizo que Moisés dijera: bueno, a causa de una inmoralidad sexual, a causa de adulterio, a causa de fornicación, está bien, pero era una causa bien definida, que hasta la actualidad es vigente. Bueno, dice, pero desde el principio no fue así. ¿Qué les recordó el Señor? Génesis 2:24. Simplemente los llevó al Génesis. Ahora, Pablo lo retoma. Pablo lo entendió muy bien y lo expresa de esta manera en cuanto a la relación matrimonial. Y ahora me va a acompañar, por favor, a 1 Corintios 7:12. Dice así: a lo demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente es santificado en el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros. Dice, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separa. O sea, si el no creyente es el que decide separarse, ¿qué va a hacer el que sí es creyente? Pues no lo va a retener a la fuerza, dice que se separe. Pero en tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes, oh esposa, si harás salvo a tu esposo? O ¿cómo sabes, oh esposo, si harás salva a tu esposa? O sea, ¿hay condiciones para la separación? Sí. Pero no es lo que el Señor está precisamente esperando de los hijos de Dios. Aquí está hablando cuando hay un yugo desigual. Sin embargo, tanto en el yugo desigual, como dice la Escritura, bueno, tú consérvate en tu matrimonio porque tú puedes ser bendición para tu esposo o tu esposa. Y en el caso de un adulterio, vamos al extremo, ¿qué le queda al hombre o a la mujer que ama para conservar su matrimonio? Se llama perdón. El Señor siempre nos va a llevar a perdonar. El Señor siempre nos va a llevar a ejercer esa hermosa decisión de perdonar, porque nosotros somos el fruto del perdón de Dios, mis hermanos, nada más por eso. ¿Por qué? Porque en el principio no fue así. O sea, no hay causas para que el matrimonio se rompa. Y ese es el parámetro por el que los matrimonios cristianos debemos normarnos.
En el principio no fue así. Principios divinos que nos muestran el modelo original expresado desde el corazón de Dios. Cualquier otra cosa, mis hermanos, cualquier pretexto, cualquier otra motivación, solamente es el resultado de la desobediencia y la incapacidad del hombre para cumplir la voluntad de Dios. No hay un pretexto válido, motivo o causa para poder ejercer las cosas por tu cuenta si tú no has pasado por las circunstancias que está estresando la Escritura, o si tú no has pasado también por ese sedazo de echar fuera las raíces amargas y proceder al perdón. Por eso en Efesios 5:31, ahí vamos a descubrir cómo fue desde el principio, para conocer precisamente el misterio que encierra el matrimonio. Vamos a descubrir el velo del principio. Dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se fija que Pablo otra vez retoma Génesis y otra vez retoma ahora las palabras de Jesús. O sea, es exactamente las mismas frases. Dice, y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio. Aquí sí ya está hablando de algo muy especial. Dice, pero más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está haciendo una analogía con el matrimonio. Grande misterio, pero ya revelado. Donde la relación entre Cristo y la iglesia es el modelo para la relación que debe existir entre el esposo y la esposa bajo el absoluto orden de Dios. ¿Cuál es el orden? Vamos a ver uno de los principios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El primer principio divino parte desde la creación, donde la relación entre un hombre y una mujer es la que instituye el matrimonio. De ahí la irreverente distorsión de favorecer otras formas de unión conyugal al estar totalmente fuera de este orden establecido por Dios. Porque además es antinatural, es infructuoso. ¿Sabe lo que es algo infructuoso? Que no da fruto, es híbrido. No hay posibilidades de que haya procreación. De ahí no solamente lo irreverente, sino lo antinatural. ¿Sabía usted para qué nos fue dada a nosotros la función sexual? Independientemente de que es algo placentero, por eso precisamente es placentero, para que vayamos a ¿qué? Crecer y ¿qué? Y multiplicarse. Y hay quienes sí lo toman en serio, ¿eh? Cuando es revelada la voluntad de Dios, aquí ya muchos están sonrojando así como dicen, sí, hasta cuatitos me salen, ¿verdad? Cuando es revelada la voluntad de Dios en el corazón, mis hermanos, pero en el corazón de los cónyuges cristianos, ahorita ya estamos hablándole a ustedes. Esto los va a llevar a entender otro principio. O sea, acuérdense que estamos hablando de convicciones. Una convicción nos va a llevar a la otra. Y esto es para alcanzar la plenitud de gozo en el matrimonio. Dice, por tanto, cada uno de ustedes, estamos hablando de Efesios 31:33, por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respeto a su esposo. ¿Qué cree usted que esto sea un principio divino? Diga sí. Pero aquí ya cuando me dirijo ya de manera muy personal, ya van a empezar ustedes a dudar. Van a ver cómo se van a empezar así a achicar un poco. Pero se trata de que aprendan y que se convenzan. Porque esta convicción de que cada uno de los varones ame a su esposa, y esta convicción, como a sí mismo dice, como a sí mismo, de que la esposa respeta a su esposa, bueno, con esta convicción el esposo va a comprender lo que su esposa debe significar para él. Fíjate, lo que debe significar para ti. Y por su parte la esposa podrá entender y aceptar lo que su esposo debe representar para ella. El varón entienda que su esposa, la mujer que tiene a su lado, a ver, agarre a la que tiene a su lado ahí, pero a su esposa, no a la otra. Bueno, ella, así mire, tal como es, así. Fue Dios quien la tomó para usted. Y que la mujer comprenda que ese varón que está ahí a su lado, que tiene a su lado, bueno, está
con ella por la gracia de Dios. Habrá quien diga o me diga, pero así como es, así. Pues sí, así. Así. Finalmente, pues ya te casaste. Para vivir felices por siempre. Eso lo vamos a ver al final. Y en todo, mis hermanos, tenemos que ver lo acertado de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Difícilmente te vas a poder ver con otra persona a tu lado. Difícilmente. Difícilmente, por así se te ponga enfrente lo que se te ponga enfrente, tú no vas a poder ver más allá de lo que tienes a tu lado, porque Dios la puso para ti, lo puso para ti. Sin embargo, si el varón no alcanza a comprender este principio, entonces no habrá nada que lo haga colocar a su esposa en el lugar que después de Dios le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a la esposa después de Dios? Diga, el primero. No son tus hijos, no es tu trabajo, no son tus aficiones, es tu esposa. Y la esposa, si no afirma esta revelación y convicción en su corazón, tampoco habrá nada que logre establecer a su esposo como lo que debe representar para ella delante de Dios. Primero él, no son sus hijos, no son sus actividades, no son sus gustos, ¿verdad? Y si los dos no alcanzan a discernir, porque hay matrimonios que están así como todavía fluctuando un poco, que a Dios le plació colocar en la intimidad de su matrimonio a la esposa como una representación de la iglesia y al esposo como una representación de Jesucristo, entonces ambos están menospreciando esa honra. Ustedes han sido honrados por Dios a través de su matrimonio. Y esto sucede comúnmente en el mundo al considerar a la iglesia solo como una institución. Pero nosotros sabemos que no es una institución simplemente como una organización social. El mundo ve a Jesucristo como ese hombre bueno que un día fue crucificado, ese que está dentro de los templos en una cruz todavía. Me llamó la atención ahora que veníamos para acá, en la esquina de Lázaro Cárdenas y Colón, iba yo a dar la vuelta a la izquierda para ir a la iglesia, estaba un hombre vendiendo crucifijos, pero eran de este tamaño, enormes, y había de ahí hasta abajo, pero tenía como unos 30. Yo dije, pues ¿a cuál Jesús le vas? O sea, yo pensé dentro de mí, y alguien a quien no, mira, este que tiene las astillas más gordas, no, este está más. Así es como tienen ellos la idea de qué es Jesús. De manera que si aún como creyentes esos argumentos persisten en el corazón de no tomar en serio lo que representa Jesús y la iglesia, no les va a permitir reconocer verdaderamente el costo primero de su redención y el valor que tiene la iglesia para el Señor. ¿Qué tanto valor tendrá para el Señor la iglesia que dio su vida por ella? Que la amó y la ama y la sigue amando. Sin embargo, ¿cuántos varones, y estoy hablando de varones cristianos, todavía miden a su esposa a la luz de sus defectos y no de su posición delante de Dios? ¿Y cuántas mujeres cristianas todavía miden a sus esposos por sus errores, olvidando el lugar que les ha dado el Señor en su hogar? ¿Se imagina si Cristo siguiera midiendo a cada uno de nosotros a la luz de nuestros pecados y no a la luz de su amor? ¿Dónde estaríamos? Estaríamos perdidos todavía. Y esa es la esencia del misterio. Esa es la maravilla de la salvación. Esa es la maravilla de la gracia, mis hermanos. Entonces, hablar de la relación entre la iglesia y Jesucristo es entender que entre los cónyuges debe prevalecer el carácter santo, justo y eterno de Dios. Entre ustedes. Y con esas convicciones, entonces, ¿qué lugar va a tener en su matrimonio? La violencia verbal, el menosprecio, la violencia física, la lucha por el control de la casa que se da. Y pues hablar de adulterio y de divorcio, ni pensarlo, porque tienes convicciones. Que la palabra divorcio jamás sea mencionada en tu casa, mi hermano. Jamás. Porque nadie podría concebir algo así de absurdo entre la relación de Jesucristo y la iglesia. ¿Se imaginan a Jesucristo enojado y decir, la corto contigo? ¿Sería capaz el Señor de desampararnos? ¿De decir adiós?
Ahora, ¿hemos sido adúlteros como iglesia delante de Cristo? ¿No era para que ya nos hubiera repudiado? ¿Tiene derecho a hacerlo? Claro, la misma ley lo dice. Además, Él es Dios. Sin embargo, nos sigue amando. ¿Qué somos nosotros para quitar ese orden de nuestras vidas y de nuestro matrimonio? Entonces vamos a hacer una pequeña conclusión. Si un varón cristiano no trata a su esposa como dice la Escritura, entonces está representando mal a Cristo. Y si una mujer cristiana no se sujeta ni respeta a su esposo a la luz de la Escritura, está representando mal a la iglesia. Y si ambos hacen eso, además de ofender a Dios, hieren su casa, lastiman a sus generaciones y dan un pésimo testimonio en el entorno donde viven. Porque si el modelo del esposo es Cristo y el de la esposa es la iglesia, entonces el marido ha de ser como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella y hasta hoy la sustenta y la cuida. Hemos estudiado estas escrituras, o eso, las hemos leído, pero las has visto en esta panorámica, mi hermano. Efesios 5:25, vamos ahí. Efesios 5:25. Recuerden que estoy leyendo la versión actualizada. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero mire, para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Después de lo que hemos hablado, esto cobra más sentido, mucho más sentido. Y aquí viene una pregunta bien obligada a los varones. No se preocupen, al rato les pregunto a las esposas. ¿Amas y tratas así a tu esposa? ¿Así? Empiecen a meditar. Acuérdense que venimos a restaurar, no a condenar. Venimos a limpiar, venimos a vaciarnos, venimos a entregar lo que Dios nos está demandando, para después llenarlo del consejo de Dios. Entonces la santificas, la proteges, la apoyas en su crecimiento espiritual para que permanezca firme en la fe, para que no se desanime. La amas de tal manera que se siente feliz en su hogar. La llevas a amar a Jesucristo por encima de ti mismo. Fíjese lo que acabo de decir. A mí me conviene que mi esposa ame más a Jesucristo que a mí. A mí me conviene. No sé a ustedes, pero a mí me conviene. Y viceversa. Porque si ella ama a Jesucristo de la manera como yo espero que lo ame y como sé que lo ama, imagínense, en el temor del Señor, ¿yo qué puedo dudar de ella? Porque por amor a Jesús, por temor de Dios, por ser una mujer que se entregue a Él, ella me va a ser fiel, me va a amar, me va a respetar. Igualmente para el varón, para la mujer. Porque la esposa ha de ser como la iglesia delante de Cristo. ¿Y esto es en cuanto a qué? En cuanto a obediencia, respeto y honra por el testimonio del esposo. El esposo genera en la esposa lo que ella va a vertir. O sea, el principio de la cosecha, lo que siembras cosechas. ¿Qué siembras en el corazón de tu esposa? Si siembras desprecio, malas palabras, ignorancia, estoy hablando de ignorarlas, ¿qué esperas? Pero la mujer tiene que, por el testimonio del esposo, pues tener esas características de respeto, obediencia y honra. En 1 de Pedro 3:1, anótele, lo voy a leer. Dice, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. ¿Se da cuenta a dónde nos lleva el apóstol Pedro? Aquí ya estamos bajo la gracia. Aquí ya la comisión se tiene que cumplir. ¿Cuál es la comisión? Llevar la palabra a toda criatura, hacer discípulos. Usted como matrimonio, ¿cómo lo va a poder hacer? La esposa, ¿cómo lo va a hacer?
Si el Señor quisiera mandarla a usted a las misiones, no había nada que lo detuviera. Pero para usted, que usted evangelice su entorno, a su familia, a sus hermanas, a sus amigas, dice el apóstol Pedro, dice, respeten a sus esposas a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. ¿Sí se da cuenta? Lo que su obediencia puede generar, que alguien se convierta a Cristo, que alguien pregunta ¿por qué eres así? Que alguien le pregunte al esposo, oye, ¿y tu esposa? Oye, ¿qué haces para que se comporte de esa manera? Te quiere mucho, te respeta, te es muy fiel, es decorosa. Y el esposo va a decir simplemente, pues, primeramente, pues yo la trato como Jesús trata a la iglesia. Claro, no le vas a contestar así de sublime y de místico, pero le vas a dar una explicación de que es porque hay algo diferente en los dos, porque mi esposa ama a Jesús, porque simplemente estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Dice, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, ¿cómo debe ser la conducta de la mujer? Casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos, vestidos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso, sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Ahora, ¿eso está diciendo que ande usted como la chimoltrufia? No, mi hermana, no. Así, mire, linda, bonita, bañadita, bien perfumada para su esposo. El que la huele es su esposo, el que la mire es su esposo, el que le va a echar los piropos es su esposo. O sea, arréglese para él. ¿Sí ya se está captando? Viviendo así el comportamiento de ambos, ya vamos a los dos, será el mayor testimonio como matrimonio en su vida práctica y familiar. De modo que si ambos tienen claro que todo esto, o sea, todas estas convicciones están establecidas en su corazón, si realmente han hecho de la palabra de Dios su luz y su fuente de vida, sabrán qué hacer también cuando hay alguna desaveniencia, por grave que ésta sea. ¿Por qué cree? Porque al expresar a Jesucristo el varón y la iglesia la mujer, la respuesta ¿dónde cree que está? En usted. O sea, la respuesta ya está aquí adentro. No necesita más que ir a la fuente de vida. No necesita más que ir al consejo de Dios. No necesita simplemente más que recordar el consejo del Señor, cómo actuar ante la circunstancia que se está presentando. Esto tampoco quiere decir que no pida consejo. Para eso es el trabajo de los ministros de la iglesia, para eso estamos. Pero yo le puedo asegurar que si usted se aplica en el consejo de Dios, la respuesta va a surgir de manera espontánea desde el fondo de su corazón, cuando menos para que el problema no se agrave. Pero hay a quien le gusta echarle leña al fuego, gasolina. De manera que un matrimonio en Cristo sabe que por el orden establecido de Dios, que ha puesto al varón como cabeza en una posición de autoridad sobre la mujer, bueno, eso es algo que normalmente a la mujer no le gusta escuchar, pero así es. Pero le voy a decir algo. Con el mandamiento de amarla, está restringiendo su rudeza natural, llevándolo a la máxima delicadeza. Sí, por un lado lo ha establecido como cabeza y autoridad, pero por otro lado le está restringiendo, diciéndole que la trate como ¿qué? Como vaso más frágil. Dice Colosenses 3:19, no sean ásperos con ellas. Da honor a la mujer como vaso que está a punto de romperse. Las mujeres a veces están a punto de romperse. Llegan ustedes a la casa y de repente es bien fácil, ¿verdad? La ves hasta con los ojos así medio llorosos y todo. No sabes si fue la novela, si picó cebolla, no, o sea, algo pasó, pero preguntas, ¿qué tienes? Nada. Y tú dices, pero si estás, que no tengo nada. Ah, bueno, ya. Bueno, tenemos que aprender a ser prudentes, a entenderlas. Igualmente cuando tú llegas con el carácter de un Shrek que no le fue bien y la esposa te pregunta ¿cómo estás? Nada, dame de comer. No, ahí se están riendo. Sí pasa, sí sucede. Mire,
Por eso tenemos que entender, quienes conocemos la verdad, sobre la necesidad de que nuestra relación esté fundamentada en el amor de Dios. Allí es donde está la plenitud. Porque de ahí viene todo, mis hermanos, del amor de Dios. Pablo, en referencia a este amor, usa la palabra ágape para definir el amor sacrificial, puro, generoso de Jesucristo, de Dios mismo, obviamente. Y este tiene que ser aplicado a la relación matrimonial. Obviamente se debe aplicar a toda la vida, como varón, como mujer, pero aquí lo vamos a aplicar a la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es el amor sacrificial que busca siempre el bien a la persona que está a un lado. Por tanto, este tipo de amor no se puede reproducir en el corazón del hombre natural porque no entiende. Por eso reacciona de esa manera. Pero para los hijos de Dios simplemente es el fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto, es parte de su naturaleza nueva. Así, de manera como el Padre envió a su Hijo, Jesús, a esta tierra, y Él expresó su amor, expresó su compromiso a una humanidad perdida. Bueno, ¿por qué fue de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser Jesús sacrificado de esa manera? Porque ágape exige sacrificio. Ágape exige una entrega total de quien busca el mayor bien para los demás. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Incluso para los que resultan difíciles de amar. ¿Usted cree que para Jesucristo pudo haber sido difícil de amar a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes? No fue difícil porque los amó con el amor de Dios. Él mismo es la fuente del amor. Pero para cualquier otro sería difícil amar a un escriba, a un fariseo. ¿Qué cree usted? ¿A un ladrón, a un asesino, a un violador? ¿Al que le escupía la cara? ¿Al que le daba de bofetadas? ¿Al que le clavó los clavos en las manos y en los pies? Bueno, entre nosotros hay personas difíciles de amar. Hay personas difíciles de tratar. Y puede ser el esposo, puede ser la esposa. Algo detonó en alguna ocasión que puede haber raíces amargas que no han permitido que el amor sea pleno y se siguen guardando circunstancias, situaciones, recuerdos por causa de falta de perdón o de actitud de alguno de los dos. Sin embargo, si este amor posa en el hogar, se va a transformar el matrimonio, porque es el amor que solamente busca el bien de su semejante. En este caso, ¿quién es su semejante? Vamos a hablar de semejante más cercano. Pues la persona que está a su lado, los esposos. De ahí se va a transmitir a los hijos, después al entorno, pero primero entre ustedes. Es un amor que no se manifiesta simplemente en una ola de emociones, de buenos sentimientos, aunque son válidos. El romanticismo, la pasión forma parte del entorno matrimonial, sí, pero también tiene que haber hechos. No solamente palabras, mis hermanos, no solamente palabras. Hechos que dejan ver el amor, así como los hechos que el Señor tuvo que hacer para que se viera el amor de Dios para con la humanidad. Y aquí viene otra pregunta obligada. ¿Consideran que entre ustedes hay buenas acciones para con su pareja? ¿Qué tantas buenas cosas tienen para él, para ella? ¿Qué tantas cosas han dejado de hacer que hacían? ¿Se han olvidado de ciertos detalles? Mire, Pablo, al describir el amor infinito de Cristo a través de la palabra ágape, está esperando que se haga evidente en el corazón de cada creyente y en este caso de cada cónyuge en el matrimonio. Y por eso en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, de 4 al 7, lo vamos a leer para entender este concepto de amor aplicado al matrimonio. Vamos a leer, porque el amor, ¿ya lo tiene? ¿O ya se lo sabe? Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Considera que es un estándar muy alto? Sí, sí lo es, mi hermano. ¿Será posible alcanzarlo? Sí, mi hermano, porque es el amor de Dios fluyendo a través de usted. No va a ser su amor, va a ser el amor de Dios fluyendo a través de usted. Pero si usted detiene ese amor a causa de cualquier circunstancia que vamos a estar viendo, pues entonces ahí va a haber conflicto. ¿Por qué el amor es sufrido? Cuando su pareja tiene alguna situación difícil, cuando está pasando por un mal momento, ¿se siente conmovido por lo que le está sucediendo, aunque se acabe de pelear con esa persona? Porque a veces nosotros nos peleamos por cualquier cosa, discutimos por cualquier situación, pero de repente usted ve que está sufriendo, que está pasando por algo difícil, incluso entiende el porqué de esa discusión. ¿Se conmueve o lo deja que sufra solo? Sufre por su pareja, mostrando cuidado, buscando su bienestar, dispuesto a sacrificar su propia seguridad, su comodidad o felicidad por él o por ella. Fíjese las preguntas que estoy haciendo. Cuando a pesar de algún mal, de alguna discusión, de alguna circunstancia que le ha molestado, que le ha hecho sentir cosas desagradables, están dispuestos a perdonar, sufriendo el agravio y amarlo, amarla. Entonces, si usted tiene eso en su corazón, puede decir que conoce el amor de Dios y que sabe amar como Dios. ¿Está el estándar muy alto? ¿O es posible? Usted diga. Es posible, mis hermanos, pero hay quien dice: es que no puedo, pastor, es que no puedo amarlo, es que no puedo amar, usted no sabe lo que me ha hecho. No, no es que no puedas, es que no quieres. No estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a ceder, no estás dispuesto a cambiar. Es que si ella no cambia, ¿yo por qué de cambiar? ¿Por qué? Porque así es. ¿Tú quieres que cambie alguien? ¿Tu pareja? ¿Primero qué? Primero cambio yo. Y si yo cambio, la consecuencia, ¿qué crees que va a ser? Y si no cambia, tú ya cambiaste y vas a estar ahí sembrando, con paciencia, con amor. Por eso el amor es sufrido. ¿Ya se dio cuenta? De manera que si no está dispuesto a amar a pesar de las circunstancias o los agravios, entonces no tiene el amor que sufre, que permanece a pesar de cualquier oposición. ¿Por qué? Porque el amor es benigno. O sea, estas cualidades del amor llevan una secuencia. No crea que son casualidad. ¿Por qué es posible? Porque el amor es benigno. Los esposos debemos alimentar el amor. Estoy hablando, cuando hablo de esposos, no hablo nada más del género masculino, estoy hablando de la pareja. No se trata solamente de pensamientos, de buenas intenciones, actitudes, como decía, que resulten en beneficio de su pareja, tratando siempre de procurar lo que es bueno para ambos bajo el orden de Dios. Porque dice que te tienes que amar a tu esposa como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú, varón? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te consientes? ¿Qué te compras? ¿Qué te comes? Bueno, eso divídelo en dos. ¿Te gustó una chamarra? Es que está preciosa esta chamarra. Es que este pantalón, es que esta cachucha, es que la afición que tengas, es que quiero ir a este partido, quiero hacer esto, quiero comprar. Divídelo en dos. Pero si nada más llegas, mira lo que me compré, o llegas oliendo a cebolla y cilantro y no le llevas ni un taquito. O sea, son cosas a veces pequeñitas. Ahorita ya estoy viendo que ya están diciendo: ya ves, no me trajiste la hamburguesa. ¿Qué pasó con mi taco de pastor, de lengua, de...?
Es que es un detalle. Divídelo entre dos. Divídelo entre dos. Ayer me acuerdo que, ¿te acuerdas de los tacos? La lengua estaba dura. Pero a mi esposa le gustan los tacos de lengua y yo le llevaba los tacos de lengua para ella y los tacos de pastor eran para el pastor. ¿Verdad? Me estaba haciendo yo un harakiri, ¿verdad? Yo solo ahí. ¿Verdad? Pastor mata pastor. Bueno, el caso es que a la hora que la veo que así como que, ¿cómo está? Dice, no, es que. Le dije, pues te aguantas, es lo que a ti te gusta. No, le cambié mis tacos. No me estoy poniendo de ejemplo, pero ¿qué me costó? Nada, de todas maneras me comí los tacos de lengua. ¿Qué tiene? Estaban duritos. Hice de cuenta que era tripa y ya. Y le cambié mis tacos y los tacos de pastor estaban bien, me comí nada más, estaban bien buenos, de verdad era para haberle dicho, no, pues tú siempre comes tacos de lengua, pero es un detallito, es un detallito. Yo no sé si lo agradeció o no, pero se los comió bien sabroso. Esos detalles cuentan, mis hermanos. Estoy hablando de cosas prácticas. Es la generosidad. Bueno, pero si no puede o no quiere dar lo mejor a esa persona que dice amar, entonces no está dando el amor lleno de cosas buenas. El amor es, ¿cómo? Benigno. ¿Por qué es benigno? Porque no tiene envidia. ¿Se fija? Una cosa nos lleva a lo otro. No es envidioso. Y hay muchas maneras de envidiar. De hecho, la envidia es prima de la codicia y son pecados. Y en el matrimonio no hay pecado. Entonces, no tiene envidia porque no reprime, porque no tiene celo, en el sentido a veces hasta de… Hay parejas que no están así como muy contentos porque su pareja, sobre todo en el caso cuando la mujer sobresale un poco más. Hablaba yo del carácter machista de la sociedad judía y esa represión era intolerable, era recalcitrante. Ahora cada vez más, y no es que esté yo a favor de la liberación de la mujer, no, pero la superación personal es importante. Y si a tu esposa, y luego más en estos tiempos, en que a veces tienen que trabajar las parejas por causa de la economía, por situaciones, bueno, y si de repente la esposa empieza a tener un poquito más de suerte o un poquito más de capacidades y gana un poquito más, o bueno, y de repente el esposo dice como, ay, no, mi hermano, es una bendición que tu esposa tenga esas capacidades. En un momento dado tu esposa, si nada más mientras salimos del atolladero, viejo, después yo ya me salgo porque ni siquiera estoy contento. No estoy contenta, o sea, no me gusta salir a trabajar, yo me casé para que mantuvieras, pero ni modo. ¿Verdad? Pero hay que atorarle. Y si la mujer tiene capacidad y si lo hace bien, ¿qué tienes que hacer? ¿Frustrarte o motivarla? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué sucede dentro de la casa? Igual, te gozas con los logros de tu pareja. La mujer es detallista. Luego le digo a mi esposa que parece que juega dominó con la casa, ya cambió una cosa para acá, otra para acá. Y a veces yo llego distraído y me dice, ¿ya te fijaste? Y ahí cuando en ese ya te fijaste, empiezo a recordar desde que entré y pues como no vi nada, porque verdad, a veces llega uno corriendo, a veces hasta el baño, entonces no te fijas. Pero sí empiezas a hacer un recuerdo, así un rendezvous, ¿verdad? Así como que dices, ay, bueno. Pero te complaces en exaltar sus habilidades, en hacer sentir bien a tu pareja. También la mujer con el varón. Qué bueno que te va bien. Qué bueno que conseguiste esta chamba. Ay, mira, me quedé unas horas y mira lo que, vamos a ir con los hijos a esto. Mira, lo hice por ustedes y pasó esto. Qué bueno. Pero no menospreciar. Así que cuando se muestra benignidad, también se muestra esa parte tan especial de cuidado, de ser generoso. No minimizas. Es un amor que no regatea, mis hermanos, no tiene envidia. ¿Por qué? Porque no es jactancioso, ni se envanece.
O sea, no cabe ese deseo de buscar la exaltación personal a causa de la arrogancia. Y hay parejas que parece que están compitiendo para tener el control de la casa o ver quién sabe más, quién puede llevar las riendas, quién es el que lleva la batuta, la sartén por el mango. Eso es gravísimo. Hay un orden de Dios en la casa. Hay otros que tienen el mal gusto de creer que todos se lo merecen y no hacen nada por aportar un poquito más a la casa. Yo me oriento mucho hacia los varones porque a veces nosotros somos menos generosos en el sentido de apoyar, incluso con las labores del hogar. Yo estoy consciente, seguro y convencido que si un trabajo es difícil es llevar la casa. Tantito me quedo solo, tiendo una cama, quiero barrer, quiero limpiar y de repente digo, no, mis respetos. Mejor prefiero estar estudiando y qué bueno que el Señor me dio el llamado de pastor. Pues, no, es que es impresionante la vitalidad de la mujer de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo que está lavando, está trapeando, está haciendo de comer, está atendiendo alguna… Y tú dices, qué barbaridad, qué impresionante, ¿verdad? Y luego encerraditas ahí como ratoncitos, ¿verdad? Pero trabaja y trabaja y trabaja, como abejitas. Necesitamos ser generosos, valorar, no presumir de buenas obras lo que es nuestra obligación, mis hermanos. Mire, hay quien dice, bueno, ¿qué no les basta con mi trabajo? Pues ya los estoy manteniendo y se lo jactan a las esposas, a los hijos. Oye, eso no es ninguna gracia, esa es tu obligación. O sea, tú no puedes echar en cara algo que es tu obligación. Si aún el hacer alarde de lo extra no es correcto, imagínate de lo que ya te toca como parte de lo… Si no querías eso, pues no te hubieras casado. Así que esposos, esposas, nunca actúen como si fuesen mejores que su pareja. No, eso no es correcto. Porque el verdadero amor no se jacta de las capacidades, de los recursos, del conocimiento, de la experiencia para imponerse sobre la persona amada. Recuerden que todo es por la gracia del Señor. Lo que tenemos todo es por mera gracia. ¿Por qué? Porque el amor es justo y no hace nada indebido. Y si este amor es justo, es porque está sujeto a la justicia de Dios. Por eso opera en el ámbito de lo bueno, de lo puro, de lo honesto. Quien ama, así, jamás intenta sacar ventaja de su pareja o las circunstancias, porque no hace nada indebido. No avergüenza, no humilla, no chantajea, no abusa, no ofende. Cuida, honra, protege. El amor no se desgasta buscando su propia satisfacción, su felicidad o su comodidad. Porque este es un amor que se entrega y que se goza al ver que la otra persona es beneficiada. Mire, el que le haga a usted feliz, verla crecer, madurar y avanzar en todo sentido, ese es el amor generoso que Dios espera. Que usted se deleite porque ella está bien, porque él está bien. Cuando los novios llegan a quererse casar y vienen conmigo, lo primero que hago es desanimarlos. Es la primera de mis… Sí, o sea, llegan, pastor, nos queremos casar. Lo primero que hago es desanimarlos. Decirles, presentarles el panorama del matrimonio. Ya sabes a dónde vas, ya estás así, Llega un momento y sabes hacer esto y sabes, a ver cómo se hacen unos chilaquiles, a ver. No es para tanto. Pero les muestras un panorama, no de castillos en el aire, que son ellos los que están haciendo. No, la realidad de las cosas. Obviamente no te van a hacer caso. Ellos se quieren casar, pero que no digan que no les dijo. Ya, ¿verdad? Pero después de eso, la pregunta obligada, ¿por qué te quieres casar? ¿Y saben cuál es la respuesta? Ya ves que iba a llover, te dije. Sí, no, si yo soy bien bueno para eso. ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué? Y pues porque lo quiero mucho, porque quiero un hogar, quiero una familia. Ahora,
¿Es válida esa respuesta? Sí. ¿Para qué te quieres casar? Pues para formar mi propio hogar, no sé. Sí, pues tener hijos, para multiplicarme, ¿verdad? Y yo le digo, cuando me vengan con la respuesta correcta, seguimos platicando. El día que ustedes me digan, yo me quiero casar con él para hacerlo feliz, yo me quiero casar con ella para que sea muy feliz, ese día los dos van a estar en el punto que Dios los quiere. Porque si tú vas a hacer todo porque ella sea feliz y tú vas a hacer todo para que ella sea feliz, imagínense los dos procurándose el amor y la felicidad. Bueno, entonces es un amor de entrega y le hace feliz ver la felicidad de la persona que está a su lado. Pregunta, ¿cómo vamos en la evaluación? Porque el amor no busca lo suyo. Es el amor que, sin dudar, sacrifica su propio interés, sacrifica sus gustos personales por hacer feliz a su pareja. De hecho, su felicidad está completa cuando sabe que la persona que ama está satisfecha en sus necesidades. Y así como que dicen, ay, eso está difícil. Hay quien todavía quiere seguir teniendo amigos para irse por ahí, o amigas, que no se recuerdan que en el momento que se casaron se acabaron los tiempos fuera, porque ahora son una sola carne. No existe tal cosa de mi tiempo, mi espacio, mi burbuja de comodidad. Eso no es para el matrimonio, eso es para una sociedad absurda. Así que espero que ustedes no piensen de esa manera. Tu tiempo, mujer, ya no es tu tiempo, es el tiempo de tu esposo. Y igualmente, es el tiempo de tu esposa. Tu tiempo, tus finanzas, varón, ya no son tus finanzas. Y esta es la parte que más le alegra a las hermanas. Las finanzas son de tu esposa, son para beneficio de la casa, ¿verdad? Entonces, estar pendiente de toda necesidad física, material, moral y espiritual es lo que va a hacer que tú tengas esa capacidad de amor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿haces todo lo necesario posible para suplir las necesidades inmediatas de tu pareja y te gozas al conseguirlo? Porque hablamos del amor que bajo cualquier circunstancia o necesidad no es egoísta, no está enfocado en alcanzar satisfacciones personales, está orientado a satisfacer a la otra persona. Se fijan que aquí ya caben todos los demás sentimientos, todo lo que hemos hablado. Por eso es el amor que no se irrita. No se irrita, tiene actitud pacífica, tranquila, apacible. Se puede irritar, sí, por los acontecimientos, los problemas, las circunstancias, dificultades, eso es natural, pero sabe guardar su corazón y el de su pareja. ¿Para qué? Para no estallar y para no ofender, para no contrariarla o avergonzarlo, aun si por su causa llegaron esas adversidades. Eso es aprender a enojarse sin llegar a pecar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Puedes enojarte, sí, o sea, hay una irritabilidad inmediata, pero no peques. No se ponga el sol, o sea, que no llegue la noche y sigas enojado. Otra acepción de no se ponga el sol es que no te ciegue de tal manera. Cuando tú ves el sol directamente te ciega y en ese momento puedes estallar, ¿verdad? Entonces, mediten sus reacciones para con la persona que aman, porque si no pueden soportar pacientemente sus errores, sus equivocaciones, entonces ¿de qué manera estás amándola? Porque es el amor que no se irrita, el que no pierde la paciencia, es prudente, entiende el carácter y la personalidad de su pareja. Si tu esposa es olvidadiza, si tú eres olvidadizo, y de repente no hizo algo, se le olvidó una situación, pero te vas sobre de él. No trajiste, bueno, pues nos lo comemos así. Es que era caldo de pollo, va a ser agua hervida, pues ya ni modo.
Me voy a veces a la exageración un poquito porque se trata de que les quede bien claro, pero si nada más que hay agua caliente, pues échenle unas 2 papas y con sal y ya. Pero no se enojen. O sea, debes de entender el carácter de tu esposo, de tu esposa, su personalidad, considerando que como todos cometemos errores. O sea, ¿quién es infalible? Somos propensos a fallar. Y recuerden, el amor que cubre multitud de pecados, de fallas, de errores, es parte del amor. Por eso es el amor que no guarda rencor. No hay deseos de venganza. Este amor no permite que la herida siga sangrando, la deja cicatrizar. ¿Quién se ha hecho una herida grave? O sea, de esas heridas que te tienen que coser. Y se siente bien feo. Pero mire, sobre todo los hombres, le tenemos más miedo al médico o a la curación. Y no pasa nada, no pasa nada. Mira, sí, así, ya. Y estás así, casi con el hueso de fuera. No, ya. Y de repente, pues todo parece que está bien y te vendaste, te pusiste algo. Pero de repente, pues te empieza a crecer eso, ¿no? Y empiezas a ver y te quitas y no, pues vamos con el doctor, y la enfermera a la hora de que te llegas ahí, oiga, ¿me podrá dar algo aquí de una limpiadita y saca el bisturí? ¿Qué me va a hacer? Pues, y va la inyección de, ¿cómo se llama? De la anestesia. Y es el primer dolor más fuerte. O sea, por no ir al principio. Y a la hora de que abre, no, sale ahí una masa purulenta. ¿Por qué? Porque ya se infectó. Ahora, ¿qué hace el médico, la enfermera? ¿Nada más abre o exprime? Hasta que salga sangre viva. ¿Y duele? Duele, aunque te ponga la anestesia. Y después tiene que limpiar, después tiene que cauterizar, tiene que coser y te tiene que dar tus pastillitas de penicilina y todo eso para que te cicatrice. Pero no, es que tengo que ir a jugar, es que pues así como voy a andar, y empiezas a darle y a darle y a darle. Y se hacen unas, o sea, se puede hacer hasta eterna esa herida. Bueno, así es con el rencor. Por eso lo quise ilustrar de esa manera. Hay quien todavía nada más hace esto, se quita la costra y vuelve a sangrar. Y quita la costra y vuelve a sangrar. Y le oprime y le sale pus. Rencor, amargura, malos recuerdos. Guardan un registro de las ofensas. No perdonan. No saben amar. Tienen un armario, le digo yo el armario de los recuerdos, imaginario, ¿verdad? Pero es bien fácil que de repente tú llegas y cometes una falta parecida y, ay, pero otra vez ¿qué? El día que nos casamos, y ya tienes 25 años de casados, ¿te acuerdas cuando fuimos de luna de miel? ¿Te acuerdas cuando fuimos con mi hermana la chata que teníamos a la niña chiquita? Y abre el baúl y empieza a sacar hasta telarañas. Mis hermanas, mis hermanos, no tengan ese baúl, o sea, reflexionen. Si no han sido capaces de perdonar, de restaurar su relación, si hay todavía cosas que siguen haciendo sangrar la herida, si siguen guardando recelo, desconfianza por algo que aparentemente ya se perdonó. Grave o no, si decidiste perdonar, ¿qué tuviste que hacer? Perdonar. ¿Y perdonar qué es? Es dejar atrás, es pasar por alto. Yo no digo que es olvidar, no se puede olvidar, pero es la herida que cicatrizó bien y que por más que le des, ya no pasa nada. Es la fractura que soldó de tal manera el hueso que si te vuelves a pegar ahí, se puede romper lo de los lados, pero ahí no se rompe. Y eso solamente lo hace el perdón. ¿Y de dónde va a venir el perdón? Del corazón de Dios, mi hermano. Vas a ser tú una vertiente de la gracia de Dios, porque el amor no se goza de la injusticia.
¿Por qué? Porque cuando tú conoces lo que es justo, lo que es bueno y lo que es puro, entonces te vas a gozar de las causas justas. ¿Y qué más justo que ejercer el fruto espiritual que va a ser la evidencia del carácter de Cristo en tu corazón? ¿Qué más justo que es eso? El fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El carácter de Cristo. Y si se dan cuenta, dice fruto del Espíritu, no dice frutos. Es un todo. Porque hay quien dice, pues a mí sí se me da el amor y el gozo, pero como que no se me da la paciencia. No, no se trata de que escojas qué se te da o qué no se te da. Es un todo, es carácter. Y ese carácter va completo. Dice el 24, porque estoy leyendo Gálatas 5:22, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así se completa este versículo, porque este amor se goza de la verdad. Y si hay un gozo en lo verdadero, es porque la verdad de Cristo está en ti. Por tanto, todo lo sufre, o sea, estás dispuesto a sufrirlo todo, siempre y cuando está dentro de la voluntad de Dios, todo lo cree. Es esa parte de amor vinculada a la fe, porque amar a Dios es creer todo lo que Él diga, todo lo que Él manda, actuar como Él dispone. Por tanto, es obedecer todo lo que te permita amar y tratar a tu esposo, a tu esposa como Él demanda. De manera que si le crees a Dios, ¿sí le creen? Ama a tu esposa y respeta a tu esposo, porque le crees a Dios. Porque el amor todo lo espera. Ya estamos casi por terminar, voy a la mitad. Significa que esperar es esperar cualquier cosa que pueda suceder, buena o mala, confiando en el Señor, para saber cómo actuar con dominio propio. Mira, mi hermano, actuar con dominio propio y con mansedumbre no solamente es ante las adversidades, es también cuando las cosas vayan bien. Ayer les decía que es uno probado de una manera más, pues más enfática por el Señor cuando te prueba cuando las cosas van bien, porque es cuando te puedes olvidar del Señor. Cuando las cosas van mal pues es casi obligado a acercarse a Dios. Por inercia te acercas a Dios, y más si eres creyente. Pero hay quienes siendo creyentes les empieza a ir un poquito mejor, y bueno, también ahí hay fallas. Tenemos que estar conscientes que si Dios lo permite, es porque siempre está algo mejor por venir. El Señor sabe lo que te estorba, el Señor sabe lo que te está demandando. Y a veces no somos capaces de entender que lo que está haciendo el Señor es: dame esto porque te tengo todo esto. ¿Sí saben cómo agarran a los changos? Miren, es un experimento. Una vasijita de cristal donde nada más cabe la manita del chango y la ponen llena de cacahuates. El changuito mete la mano y la cierra. No puede sacar la mano porque está llena de cacahuates. Pero entonces llega alguien y le pone una manzana. ¿Qué cree que le gusta más al chango, los cacahuates o la manzana? La manzana. Pero empieza a hacer esto, pero no saca la mano del frasco de cacahuates. Ni se puede comer los cacahuates, ni puede alcanzar la manzana. Y así estamos a veces nosotros. Nos estamos matando por unos cacahuates, el Señor nos quiere dar una manzana, pero ni agarramos los cacahuates ni comemos la manzana. ¿Sí se entendió la analogía? El Señor demanda porque te quiere bendecir más. El Señor, y retomo las palabras de Andrés, el Señor quiere vaciarnos para llenarnos de su gracia, para llenarnos de su generosidad, de su amor. De manera que eres capaz de esperar pacientemente con tu esposa, con tu familia, en el lugar donde estás, porque todo lo espera. La impaciencia y la ansiedad son evidencias de un amor distorsionado. Eso lastima. Es aquel que se torna egoísta, porque solamente es el que quiere cuando hay algo de beneficio. Es el que solamente quiere tomar para sí mismo. De manera que el amor verdadero es capaz de soportarlo todo.
todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque no se basa en emociones, sino en el cimiento de un carácter transformado por la palabra de Dios. Y así puede soportar todo. Mal carácter. ¿Quién tiene mal carácter? A ver, levante la mano que tiene mal carácter. ¿Y la persona que está a su lado lo aguanta? Pues no le queda de otra, ¿verdad? Pero lo aguanta. O sea, ¿hay amor o no hay amor? Pues claro que hay amor. Pero ¿se trata de abusar o se trata de ser parejos? Se trata de ser parejos. Hay mal carácter, hay enfermedades, hay crisis, hay defectos, hay problemas, hay conflictos, debilidades. Vamos a ser parejos. Vamos a perdonar los dos, vamos a olvidar los dos, vamos a nutrir los dos, vamos a ser generosos los dos, porque ese amor se va a manifestar el carácter de Cristo. Y ahí, mis hermanos, porque el amor nunca deja de ser. Esta es la última parte. Porque al venir del corazón de Dios, así como es eterno, así como su amor es eterno, este es el amor que prevalece por encima de todas las cosas, el que nos va a llevar a la plenitud. Si el amor acaba, no es porque lo dijo José José. Si el amor acaba es porque se confundió o se confunde. A veces confundimos amor con pasión, con romance, y necesitamos entender que el amor brota desde lo más profundo del corazón, porque Dios lo puso ahí. Por eso es un amor que no es vano, no es vacío, está lleno de cosas buenas para su pareja y cada día tiene algo mejor que ofrecer. Mis hermanos, mis hermanas, cada día ustedes tienen algo mejor que ofrecerle a su esposo, a su esposa, porque este amor es vivo, no muere, no se marchita, y aunque llegue a cansarse, aunque lleguen las agresiones, aunque lleguen situaciones difíciles, no deja de ser, porque viene del amor eterno y sublime de Dios. Allí está fundamentado. ¿Cuál es el consejo para cada matrimonio? Aquí presente, obviamente. Que este tipo de amor, que este amor sea la meta para que su relación, su romance, su pasión, así, aquí sí va a encerrarlo todo, sean conforme a los principios divinos de Dios. ¿Lo cree mi hermano? ¿Oramos juntos? Póngase de pie si es tan amable. Tome la mano de su esposo. Bueno, primero estírese tantito, así como que se levanta, como que... Abrace a su esposa, a su esposo, tómelo de la mano y le vamos a pedir con todo nuestro corazón: Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sabemos que sin ti ya es imposible, Señor, que nuestra vida pueda continuar, y nuestro matrimonio, si no está fundamentado en la roca de nuestro Señor, en la casa de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier momento puede llegar a caer. Pero nosotros no somos de los que pensamos, Señor, caminar solos. Desde el momento en que te conocimos, que llegamos a nuestra fe, a esa fe que tú dispusiste para nuestro corazón, entendimos que apartados de ti nada somos, que no podemos hacer nada sin ti, Padre eterno. Y hoy queremos, bajo el consejo tuyo, Señor, bajo todo lo que hemos aprendido esta noche, poner nuestro matrimonio delante de ti. Primeramente, pedirte perdón, porque te hemos fallado, Señor. Hemos fallado como esposo, como esposa. Nos hemos olvidado lo que representa para ti la iglesia. Y como varones te hemos representado mal, Señor Jesús. Y como mujeres te hemos representado mal, iglesia ganada por la sangre del Cordero. Así que en este momento simplemente abrimos nuestro corazón y nos disponemos a seguir escuchando tu consejo con el ánimo de aplicar cada consejo, Señor.
de limpiar el alma, limpiar el corazón. ¿Cuántas cosas habrá ahí desde hace cuánto tiempo, años quizás, que han evitado que nuestro amor crezca, que han evitado que nuestra relación madure, que nos ha detenido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas caricias? ¿Cuánto romance? ¿Cuánto amor hemos menospreciado solo por ser desobedientes? Pero nada se ha perdido, Señor, sino tiempo. Y sabemos que delante de ti hay esperanza, hay vida, hay oportunidad. Y para eso venimos, Señor, para ser restaurados, para ser confortados, para ser consolados, para ser vaciados de todo lo que de todo aquello que nos evita continuar una relación plena, completa contigo, Señor, y que nos ha evitado el ser responsables de nuestros actos como los esposos cristianos que decimos ser. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora te animo que ahí en la cercanía con tu esposa, con tu esposo, si tienes algo que decirle, quedamente, o simplemente abrazarlo y puedes decirle perdóname, o te quiero, o te amo, y espero más. Esperamos más de ti, Señor. Apenas comenzamos y tú estás mostrando todo lo que tienes para nosotros. Así que, Padre, nos vamos con tu consejo, nos vamos con tu palabra y disponemos el corazón, lo seguimos abriendo para que tú sigas trabajando en él, para que sigas demandándonos, Señor. Y no importa que duela, Señor. Lo tenemos que entregar si queremos alcanzar la plenitud de nuestro matrimonio. Así que gracias por la generosidad que has mostrado al permitirnos estar aquí, Señor. Y gracias por la vida de mis hermanos, de cada matrimonio aquí presente. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los acompañe. Sí. ¿Qué se traba? Sí. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por la palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Nos habló el Señor? En su amor, ¿verdad? Nos habló en su amor. Fuerte y claro. Para que no os hagáis, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por la palabra que nos trajo en este momento. Y el pastor durante la enseñanza dio algunas preguntas, ¿verdad? Que espero que las hayan anotado para que ustedes puedan meditarla como matrimonio. Pero vamos a hacer una dinámica, hermanos, en la que en la intimidad de su matrimonio ustedes puedan conversar acerca de estas preguntas, ¿sale? Entonces, ¿sí trajeron para anotar? Sí, bueno. Entonces yo le voy a pedir que anote 3 preguntas. Estas 3 preguntas, la intención no va a exponerlas, no va a entregarlas. No, es simplemente para que usted, en la intimidad de su matrimonio, puedan dialogarlas. Puedan hacerse la pregunta juntos y puedan dar una respuesta a estas preguntas en la sinceridad de ese deseo de que Dios obre poderosamente y que siga firmando nuestros matrimonios. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Levante su mano. Toma fotos rápido, porque luego se echa para atrás. Mujeres, procuren que su esposo no diga, ¿cómo crees que vamos? No, que su esposo se siente a conversar con ustedes acerca de las enseñanzas que van a recibir o que están recibiendo en este retiro, ¿sale? Y varones igualmente con sus mujeres. Entonces el uno al otro se tiene que impulsar. Pregunta número 1.
hemos vivido un matrimonio según los principios de la palabra de Dios, de manera que soy feliz en mi matrimonio. Repito, hemos vivido un matrimonio según o conforme a los principios de la palabra de Dios, de manera que puedo decir que soy feliz en mi matrimonio. Sean sinceros en la pareja, ¿sale? La sinceridad entre ustedes los va a llevar a un crecimiento, ¿sale? A saber en qué punto tenemos que trabajar para poder avanzar, ¿sale? Si la respuesta, y no solamente respondan, no, pues no. ¿Cuál es la siguiente? No, o sea, platiquen acerca de esto, ¿sale? Claro que sí, dice, hemos vivido un matrimonio según los principios de la palabra de Dios, de manera que puedo decir que soy feliz en mi matrimonio. Aunado a cada una de estas preguntas, sus apuntes que hicieron de la enseñanza, júntenlos y platiquen, ¿sale? La segunda pregunta, reconozco las áreas en las que yo, repite conmigo, yo, no es en las que tú tienes que trabajar, no, es en las que yo, reconozca las áreas en las que yo tengo que trabajar a fin de que mi matrimonio se vea beneficiado en una vida plena junto a mi esposa o esposo. La repito, reconozco las áreas en las que yo tengo que trabajar a fin de que mi matrimonio se vea beneficiado en una vida plena junto a mi esposa o en su caso esposo. Reconozco las áreas en las que yo tengo que trabajar a fin de que mi matrimonio se vea beneficiado en una vida plena junto a mi esposa o esposo en su caso. Ahorita el pastor mencionó muchos ejemplos, muchas áreas, muchos ejemplos y pisó muchos callos. ¿A cuántos les pisó? Los que no levanten la mano, pero pisó muchos callos, ¿verdad que sí? Entonces, vamos dialogándolo en pareja. Y la tercera pregunta es, ¿todos anotaron la segunda? Ok. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer para que mi matrimonio se desarrolle en la plenitud de Cristo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer para que mi matrimonio se desarrolle en la plenitud de Cristo, mostrando el amor tal como Cristo lo hace con su iglesia? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer para que mi matrimonio se desarrolle en la plenitud de Cristo, mostrando el amor tal como Cristo lo hace con su iglesia? ¿Ya todos anotaron la pregunta? ¿Sí? Bueno, estas tres preguntas, la idea es que durante sus tiempos, antes de acostarse, durante sus tiempos el día de mañana, por la mañana, usted puedan dialogar acerca de estas preguntas, ¿sale? Les vamos a ir dando algunas otras preguntas conforme vayamos avanzando en las enseñanzas, ¿de acuerdo? Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias. Pasamos al área de comedores para la cena, ¿sale?
y pues está lloviendo, la fogata ya se nos... ¿La hacemos en el comedor, la fogata? ¿Qué? ¿La fogata en la terraza? No, no se puede. Sí, vamos hacia el área de comedores, cenamos, y posteriormente pues ya cada quien puede tener un tiempo de convivencia, ya sea en la terraza, o ahí mismo en el área de comedores, ¿sale? Y después de la cena cada quien puede partir a descansar, ¿sale? Vamos a orar de una vez por los alimentos y dar gracias a Dios para llegar allá y pues al ataque, ¿sale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos has bendecido abundantemente en esta noche con tu palabra. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros y tú nos hablas claramente al corazón, nos susurras al oído todas aquellas cosas que quieres mostrarnos para que nosotros estemos dispuestos a avanzar en lo que es tu perfecta voluntad, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. También queremos darte gracias por los alimentos que tú diariamente provees. Te pedimos que este tiempo también que vamos a disfrutar los alimentos sea de bendición, que tú santifiques los alimentos y que podamos compartirlos en armonía, en sencillez de corazón, siempre con un corazón agradecido y bendiciendo a todos aquellos que participan para que nosotros siempre podamos tener sustento en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si los papás no os hagáis y no se vayan a cenar y los dejen ahí. Vayan con los niños, con los niños y después ya se van a cenar, ¿sale?